tutorial para todos ustedes que están interesados en el GED. El curso que vamos a estar iniciando es en julio 24, lo vamos a tener por la noche y así es de que, bueno, esperamos que hagan el tiempo para registrarse para ese curso. Y el día de hoy decidimos hacerles un tutorial para presentarles con qué facilidad se pueden resolver los temas de matemática que muchas veces muchos de nosotros nos da como pánico al escuchar matemática, álgebra y todo ese tipo de ejercicios. Muchas veces nos quedamos traumados por el tipo de explicación que nos dan y creemos que es muy difícil, pero es importante entender que todo el mundo utiliza una táctica totalmente diferente para resolver los problemas, las ecuaciones en matemática, y para eso tenemos nuestro profesor de GED, Mr. George Cruz, que les va a dar este tutorial para que vean qué tan fácil es. George, thank you for coming. Gracias por venir. Encantado. Bueno, saluda a la audiencia. Buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren bien y como le digo a José, estoy encantado de estar aquí, de enseñarles un poco sobre lo fácil que son las matemáticas. Las matemáticas, y en mi experiencia como maestro he encontrado la mayoría de los estudiantes están traumados, siempre piensan las matemáticas no son para mí, las matemáticas no se me dan, es algo que es muy común en los estudiantes. Sin embargo, todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender. Hay que buscar la estrategia, ¿verdad? Como ellos, sus técnicas de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, para poder adaptar nuestras estrategias de enseñanza a sus estilos. Y eso es lo que hace que la educación tenga éxito, que los estudiantes se sientan confiados, ¿verdad? Su autoestima sube cuando se dan cuenta que pueden aprender. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de los problemas básicos que tenemos en matemáticas. Siempre cuando hablamos de los exponentes, un error muy común de los estudiantes. So, Mr. George, I'm sorry, vamos a empezar ya con el ejercicio para que lo deje solo. Oh, claro. Ok, listo. Ok, guys, chicos, thank you very much, George. Yo lo voy a dejar solo a Mr. George para que se concentre. Y bueno, arrancamos con un ejercicio bien común que muchas veces el estudiante lo trauma, lo confunde, pero aquí George les trae una estrategia de aquellas que dicen, wow, así de fácil se aprende. Los dejo con Mr. George. George, take over. Gracias, José. Como le estaba diciendo, las matemáticas son más intimidantes de lo que en verdad es. Los problemas matemáticos son muy sencillos, es solamente, todo es un procedimiento, son ciertas fórmulas que hay que aprender, ciertas leyes matemáticas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy en día en este tutorial tan sencillo. Y como decíamos, uno de los errores más comunes que he encontrado en los estudiantes cuando se trata de los exponentes, ¿verdad? Los exponentes también lo conocemos como potencias, no sé si lo han escuchado, como potencias cuando elevamos un número a cierta potencia. Y lo más importante es conocer, el nombre de cada parte de estos exponentes, bueno, de este ejercicio. En este caso tenemos el número pequeño que ustedes ven arriba, es el que se llama exponente. Esa es la potencia, ¿verdad?, a lo que vamos a elevar. Y este número, el número entero, es la base. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Base y exponente. Como les decía, el error más común que encuentro en los estudiantes es que van a pensar que ellos creen que multiplicando la base por el exponente van a obtener la respuesta, y esto es incorrecto. 2 elevado a la cuarta potencia, ellos piensan 2 por 4 es 8, y eso es totalmente erróneo. Lo que nos indican los exponentes es, ¿verdad?, ¿cuántas veces voy a multiplicar la base por sí misma? ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, gráficamente para que ustedes lo vean. Tenemos 2 a la cuarta potencia, y ¿qué es lo que les dije? Voy a multiplicar esta base, en este caso el número 2, por sí mismo 4 veces. ¿Cuántas veces lo voy a ver en mi solución? El exponente me lo dice, 4 veces, ¿verdad? Así es que 2 a la cuarta potencia es 2 por 2 por 2 por 2. Y sabemos que 2 por 2 es 4, vamos resolviendo. 4 por 2, 8, y 8 por 2 son 16. Por lo tanto, 2 elevado a la cuarta potencia es 16, no 8 como muchos de mis estudiantes lo hacen al principio, ¿verdad? Pero la práctica los va haciendo mejores en matemáticas cada día, y eso es todo. Dice el dicho, la práctica hace al maestro, y es verdad, todos nosotros en algún momento tuvimos que aprender esto, y fue práctica y dedicación, y eso es lo que necesitamos y lo que le inculcamos a todos los estudiantes. La dedicación, la disciplina es lo que los va a llevar adelante. Otro ejemplo, ya que, ¿verdad?, entendieron lo que está sucediendo, solamente para ilustrar un poco más, tenemos otro número, ¿verdad?, 4 elevado a la tercera potencia. También se dice
4 elevado al cubo, y esto viene de una clase de geometría, podemos explicarles más adelante en otro tutorial de dónde viene la forma de llamarle 4 elevado a la tercera potencia, o también se le dice al cubo, 4 elevado al cubo. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 4 por sí mismo? El exponente me dice, ¿verdad? 3, si es la tercera potencia lo voy a ver 3 veces, aquí lo tenemos, 1, 2, 3. Ya sabemos que 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64. Por lo tanto, 4 elevado a la tercera potencia es 64 y no como el error que muchos pueden pensar, 3 por 4, 12, sería incorrecto hacerlo. ¿A qué nos lleva esta explicación? Estas son las bases de lo que vamos a necesitar cuando vayamos a resolver expresiones algebraicas, problemas y ecuaciones algebraicas, que yo siempre he visto, ¿verdad? Cuando empiezan a mezclar letras y números, todo el mundo se asusta, porque es algo que nos intimida, pero les dije, es más intimidante de lo que en realidad es. Es un proceso, es un sistema de seguir. Estas bases que tenemos, ¿verdad? Tenemos que entenderlo para poder llegar y entender más adelante las leyes de los exponentes. Si sabemos lo que es el exponente, lo que es la base, vamos a entender que estas leyes nos van a simplificar nuestra existencia, nos van a ayudar a resolver problemas algebraicos de una manera muy sencilla. Estas leyes tenemos que aprenderlas, ¿verdad? Y aquí estamos, solamente les voy a mostrar dos, hay varias, pero en este tutorial vamos a enseñarles solamente dos leyes. Vamos a empezar con la ley de los exponentes cuando se multiplica. Sabemos que en álgebra no se usa el signo de la multiplicación, que es la x, porque se confunde con la variable. En este caso, la x es una variable muy común en álgebra. Y se llaman variables las letras porque su valor va a variar dependiendo del problema algebraico que estemos resolviendo. El valor de x o de y o de cualquier variable va a ser diferente dependiendo la ecuación. Así que tenemos esta ley exponencial y se lee de esta manera. X elevado a la a o a la potencia a multiplicado por x elevado a la potencia b es igual a x elevado a la a más b. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que tenemos que hacer, y recuerden, tenemos x de un lado y x de otro, lo cual quiere decir que estas leyes aplican cuando la base, recuerden, la base es el número, ¿verdad?, entero que tenemos, cuando la base es la misma. Sus exponentes pueden ser diferentes, pueden ser los mismos, no importa, pero se van a sumar los exponentes. Lo vemos aquí de una manera ilustrada, ¿verdad?, con números reales. Tenemos 2 elevado a la tercera potencia o al cubo, multiplicado por 2 a la cuarta potencia. Podríamos resolverlo cada uno en su lado, como lo haríamos en el caso de que las bases fueran diferentes, pero eso sería un procedimiento más largo. Por lo tanto, esta ley de los exponentes o ley exponencial me va a ayudar, como lo dije anteriormente, a simplificar este problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener la misma base, en este caso 2, y vamos a sumar sus exponentes, ¿verdad? 2 a la tercera multiplicado por 2 a la cuarta es igual a 2 a la potencia 3 más 4. Y sabemos 3 más 4 es 7. Y aquí tenemos entonces que nuestro resultado es 2 a la séptima potencia. Si quisiéramos, ¿verdad?, resolver el problema hasta el final, a veces algunos problemas nos piden solamente que simplifiquemos hasta esta parte, otros problemas, o dependiendo la pregunta, nos va a hacer que lleguemos hasta la solución final. En este caso, 2 elevado a la séptima potencia. Regresamos a nuestra base. ¿Cuántas veces voy a ver el 2 multiplicado por sí mismo? 7 veces. Y lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Y empezamos a multiplicar. Nuestras tablas de multiplicar son muy importantes, es la base de todo esto, ¿verdad? 2 por 2 son 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32, 32 por 2 son 64 y 64 por 2 son 128. Así es que 2 elevado a la tercera potencia multiplicado por 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 128. Y aquí está el procedimiento, ¿verdad? Muy sencillo, solamente hay que seguir las instrucciones paso por paso, practicar, y podemos resolver estos tipos de problemas algebraicos muy sencillos. Vamos a ver el siguiente, ¿verdad? Tenemos aquí
X se lee de esta manera, X elevado a la potencia A dividido entre X a la potencia B. Recuerden que esta barra en las fracciones significa división. Entonces tenemos esto que es igual a X elevado a la A menos B. Y algo muy importante que tenemos que recordar en las matemáticas, tenemos aquí una división y anteriormente vimos lo que es una multiplicación. Y tenemos que recordar la relación estrecha que existe entre la división y la multiplicación, porque una división es una multiplicación inversa, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo sería una multiplicación, sería una división inversa. La misma relación que existe entre la división y la multiplicación existe entre la suma y la resta. Una resta es una suma invertida, ¿verdad? ¿Sí? Sumo, ¿verdad? Aumento o resto y quito es lo opuesto. Así como multiplico o divido, ¿qué quiere decir? Reparto es lo opuesto. Esa relación que existe entre estas operaciones matemáticas es fundamental para poder entender todos estos pasos. Por lo tanto, si la división, ¿verdad?, es una operación inversa a la multiplicación, y cuando multipliqué sumé sus exponentes, lógicamente la operación inversa a la suma es la resta, por lo tanto cuando divido voy a restar los exponentes. Y eso es la explicación de por qué restamos en este caso los exponentes, porque sumamos aquí, porque restamos acá. Pero si ustedes saben sus leyes, es bueno entender esta lógica, lo que les estoy explicando, está creando una lógica matemática en su cerebro que les va a hacer entender, entre más practiquen, todo viene automático después. Ya su cerebro no está pensando si es suma, si es esto, si lo tengo que sumar. La regla de los exponentes llega a mi cerebro automáticamente con la práctica y con los ejercicios. Ok, regresando a nuestras leyes de los exponentes, después de esta explicación, de esta lógica matemática, vamos a resolver el problema, ¿verdad? O vamos a ver un ejercicio que va a ilustrar esta ley exponencial. Dijimos x elevado a la potencia a dividido entre x elevado a la potencia b es igual a x a la potencia elevado a la potencia a menos b. Vamos a restar sus exponentes. Y aquí lo tenemos, un ejemplo para ilustrar. Estamos usando el número 5 como nuestra base y 4 como exponente. 5 elevado a la cuarta potencia dividido entre 5 elevado a la segunda potencia es igual a 5 elevado a la 4 menos 2, ¿verdad? A menos b. Y sabemos que 4 menos 2 es 2, por lo tanto, esta división nos va a quedar tan sencilla y tan simple como 5 elevado a la segunda potencia, o también se dice 5 elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos 5 elevado al cuadrado. ¿Cuántas veces voy a ver a mi base multiplicada por sí mismo? En este caso al 5, 2 veces. 1 y 2. Y sabemos que 5 por 5 es igual a 25. ¿Verdad? Y así de sencillo podemos resolver estos problemas. Si tuviéramos, ¿verdad? Si no supiéramos nuestras leyes exponenciales y quisiéramos resolverlo de una manera diferente, y este procedimiento que les voy a enseñar es cuando nuestras bases son diferentes. Pero sin embargo, les voy a ilustrar esto mismo para que vean qué ventaja es saber estas leyes exponenciales. Vamos a ver otra forma de resolver este problema, ¿verdad? De decir 2 elevado a la tercera potencia multiplicado por 2 elevado a la cuarta potencia. ¿Esto qué tendría que hacer? Lo puedo hacer diferente, ¿verdad? Puedo hacer resolver primero el 2 a la tercera potencia y después el 2 a la cuarta potencia y después multiplicar sus productos, multiplicar los resultados. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver, 3 veces, ¿verdad? Voy a ver al 2 multiplicado por sí mismo, 1, 2 y 3. Y después lo voy a multiplicar por 2 elevado a la cuarta. 1, 2, 3, 4 veces. Ahí estoy viendo 4 veces el 2 multiplicado por sí mismo. Y resolvemos. Sabemos que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. ¿Right? Y vamos a ponerle paréntesis para indicar multiplicación. Y después resolvemos 2 a la cuarta potencia. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16.
Y sabemos, ¿verdad? Multiplicamos 18 por 6, esto es igual a 128. Si se dan cuenta, llegamos a la misma solución, pero usando nuestra ley exponencial nos va a hacer la vida más sencilla. En lugar de estar, ¿verdad?, elevando individualmente cada número, sumo los exponentes, lo elevo a la séptima potencia y me va a dar 128. Mucho más sencillo, solamente aprendiendo nuestras leyes exponenciales. Esto hace una vez más nuestra vida más sencilla. Lo mismo, ¿verdad? Podemos ilustrarlo en esta forma. Si elevamos 5 a la cuarta potencia y después lo dividimos entre 5 al cuadrado, vamos a tener algo como esto. ¿Cuántas veces voy a ver? Regresamos a nuestras bases, ¿verdad? La base multiplicada por sí mismo 4 veces. 5 por 5 por 5 por 5. Vean, 1, 2, 3, 4. Esto lo voy a dividir entre 5 por 5, ¿verdad? 5 solamente 2 veces. Y aquí lo tenemos. 5 por 5 son 125, ¿verdad? Perdón, 5 por 5 son 25, me estoy adelantando. 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125 y 125 por 5 son 625. Right? Y eso lo dividimos por 5 al cuadrado, que 5 por 5 son 25, ¿verdad? Y 625 dividido entre 25 me va a dar 25. ¿Y se dan cuenta? Usando nuestras leyes exponenciales lo tenemos de una manera más sencilla. Restamos sus exponentes y después, ¿verdad? 4 menos 2, 2 y nos dio solamente 5 elevado al cuadrado, que es 25. Todo este procedimiento también es posible, pero como ustedes se dan cuenta, es un procedimiento más largo. Una vez más, queda demostrado que nuestras leyes exponenciales nos van a ayudar a resolver estos problemas de una manera más efectiva. Siempre y cuando recuerden, las bases sean las mismas. En este caso, nuestra base fue 2. En este caso, nuestra base fue 5. Este procedimiento más largo se resolvería si nuestras bases fueran diferentes. Pero cuando la base es la misma, seguimos nuestras leyes de los exponentes para poder resolverlo. Todo esto nos va a llevar más adelante a multiplicar polinomios, ¿verdad? Cuando multipliquemos polinomios vamos a encontrar todas estas leyes, ¿verdad?, mezcladas en todas estas operaciones matemáticas para simplificar expresiones algebraicas. Espero me hayan entendido, espero les ayude esto a entender y a sentir que las matemáticas son más intimidantes de lo que en verdad es, o parecen más intimidantes de lo que en verdad es. Todo mundo tiene la capacidad de aprender y este es un ejemplo muy claro de cómo podemos aplicar. Primero, recordar nuestras bases, los exponentes, y después aplicar las leyes exponenciales para resolver estos problemas. Muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Recuerden, los esperamos aquí en las clases de GED para que podamos aprender esto y mucho, mucho más. Gracias.